Disculpa un poquito por la demora, pero bueno, ya estamos ya acá presentes. Bien, eh, buenas noches entonces una vez más. Sí, bienvenido pues una vez más en esta oportunidad para hablar un poco acerca sobre lo que es el tema de la protección y la sanidad vegetal en frutales. ¿Ya? Quien les habla es el ingeniero Rubén Misaico, ¿sí? Procedente de la ciudad de Ica. Y bueno, como profesión, ingeniero agrónomo, especialista en lo que es la parte de nutrición y con maestría en la especialidad de suelos. Sí, bien. Vamos a hablar entonces un poco sobre lo que es el tema de la protección y la sanidad vegetal en frutales. Vamos a ver entonces también en este aspecto la importancia de conocer cómo manejar la sanidad vegetal y cómo es que la nutrición también está involucrada dentro de la sanidad vegetal. Por ahí algunos dirán, ¿qué tiene que ver la nutrición con la sanidad vegetal? Bien, tanto la nutrición como en parte también el riego influyen bastante en lo que es la sanidad vegetal. Hay algunos elementos, ¿sí?, que son importantes para poder conservar y mantener una sanidad vegetal adecuada en los frutales. No sé si habrán escuchado ustedes que en la actualidad, por ejemplo, un elemento que ha sido ya, bueno, en la actualidad pues ya se viene ya utilizando con, haciendo ensayos, pruebas, ¿no? Más seguido, es el elemento de silicio, ¿sí? Creo que ya algunos conocerán, sabrán, o quizás todavía no. Sería bueno que puedan buscar información en el internet acerca sobre lo que es el elemento del silicio. ¿Sí? El elemento del silicio, entonces, es un elemento que en la actualidad, pues, se viene usando para lo que es el tema de la sanidad vegetal. ¿Qué es lo que nos otorga o nos proporciona este silicio al cultivo? Bien, le genera pues una protección, como una pequeña cubierta, una pequeña capa, por decirlo así, que impide tanto el ingreso de patógenos como también el desarrollo de cualquier plaga o enfermedad. Adicional a ello, también se aplica por sistema de riego, ¿sí? Hay óxidos de silicio que se aplican por fertirriego con la finalidad, pues, también de proteger el sistema radicular ante el ataque después de cualquier patógeno, ¿no? En este caso, pues, un huevo o bacterias e incluso los nematodos, ¿no? En el caso del potasio, vamos a ver que es un elemento que también, pues, ayuda bastante a lo que es la protección del cultivo y sobre todo ante cualquier tipo de estrés que pueda haber, pues, ¿no? Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, cada elemento, entonces, parte de la nutrición vegetal, influye bastante, pues, en lo que es la sanidad. Y entonces, en base a ello, vamos a poder ver también algunos aspectos a considerar para poder, pues, ayudar y a mejorar que nuestros cultivos estén de manera sanas, ¿no? Y sobre todo para el tema de tanto de la calidad como de la producción de nuestros cultivos. Bien, a lo largo de la ponencia, ¿sí?, cualquier duda, inquietud que puedan tenerlo, lo pueden hacer a través del chat o a través del audio, ¿sí? Voy a estar respondiéndolas con total normalidad. Bien, entonces vamos a empezar entonces, ¿sí?, a hablar un poco y a definir sobre lo que es la sanidad vegetal. Yo creo que ya varios conocemos, sabemos qué es la sanidad vegetal, pero siempre es bueno también poder recalcar y hacer hincapié sobre lo que es la sanidad vegetal. Bien, entonces, la sanidad vegetal viene a ser un conjunto, pues, de acciones que permiten mantener las plantas y su producción, sus productos, ¿sí? Es decir, que este cultivo se mantenga libres de agentes dañinos o en niveles tales que ocasionen perjuicios económicos y que estos, pues, no afecten la salud humana o la salud animal y que no se restrinjan su comercialización. En la actualidad podríamos mencionar y hablar de que, por ejemplo, eh, varios empresas, bueno, en la parte que donde yo resido, por ejemplo, que es acá en la ciudad de Ica, han habido bastantes problemas al momento del embarque, cuando uno quiere enviar algún tipo de productos, ¿no? Frutas a otros países y por algún motivo, pues, los containers son regresados. Llámese porque no han cumplido con los estándares de calidad
o por algún tema, por ejemplo, adicional a que pueda estar involucrado, como ese, por ejemplo, el tema de la mosca y la fruta, ¿no? Ustedes saben y conocerán que el tema de la mosca y la fruta es un problema a nivel mundial, podríamos mencionarlo, que está ocasionando pues bastantes problemas tanto en la producción como en la calidad de la fruta. Entonces, a través de ello, pues, la sanidad vegetal lo que hace pues es mejorar, ¿no? Estas calidades de fruta que estén libres pues de cualquier patógeno, de cualquier daño y sobre todo tanto en la parte externa como en la parte interna sean apetecibles, ¿no? Y que esto pues pueda ayudarnos a poder mantener un estándar dentro del mercado. Acá en esta imagen, si ustedes se podrán ver, este es un cultivo de cítrico, naranja, donde ustedes pueden ver, pues, fíjense la calidad de la fruta. Desde luego, esta calidad, como se pueda decir, ¿sí? No es exportable, pues, ¿no? Obviamente esto de acá no lo vamos a exportar como primera, ¿no? A un determinado país. De hecho, que este tipo de fruta ya es un descarte que en algunos casos, pues, abarca todo lo que es el tema de la comercialización eh, a nivel, digamos, de acá del Perú, ¿no? Entonces, a nivel nacional, ya no es exportable, sino nacional. Entonces, esto de acá es importante mantener, ¿sí? Mantener que la fruta esté libre de estos daños, de estos agentes que puedan ocasionar, tanto en la parte externa, ¿no? Una mala apariencia, como también la parte interna, que pueda estar de repente en algún problema, ¿no? Baja calidad de brix, baja calidad de dulce por ahí de repente que no ha llegado a madurar por completo, en fin, varios problemas que pueden ocasionar que esto no sea apetecible a los diferentes mercados a los cuales se puede exportar. Entonces, con ello, podemos entonces resumir y decir que la sanidad vegetal, pues, cumple ese rol importante de poder mantener esta fruta libre de agentes dañinos y que su, comercialización sea, digamos, libre, ¿no? Y no haya ningún problema a la hora de poder mantener ese estándar dentro del mercado, ¿ok? Entonces, eso es lo que concierne a la parte de la sanidad vegetal. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la importancia entonces de la sanidad vegetal? Bien, como menciona, anualmente el 40% de los cultivos a nivel mundial se dañan debido a las plagas, ¿no? Y no solamente hablamos de plagas como el tema de los insectos, sino también plagas a nivel general. Recuerden, plaga no solamente es insecto, ¿eh? El plaga también puede ser las malezas, los hongos, las bacterias, los insectos como tales, los nemátodos, ¿sí? Los moluscos, en fin, todo lo que tenga que ver, incluso los roedores, ¿sí? Los roedores también son parte y involucran lo que es el tema de plagas. Entonces, fíjense todos esos detalles, ¿no? Que tenemos y que el 40%, fíjense, casi el 50%, imagínense de los cultivos no están dañados por plagas, ¿no? Y esto de acá, entonces, es un tema a tener y a considerar, poder mejorar y mantener estos estándares que no puedan, digamos, afectar a nuestros cultivos. Esto genera entonces pérdidas comerciales en productos agrícolas, calculadas en más de 220 millones de dólares anuales. Fíjense la cantidad de pérdida que tenemos a nivel, digamos, comercial por problemas de plagas y de enfermedades, ¿sí? Entonces, este es algo que ya se ha evaluado, se ha registrado y entonces la importancia entonces de poder hacer una buena sanidad vegetal para poder pues mantener y proteger a nuestros cultivos de estos ataques. Para el 2050, ¿sí? La producción agrícola deberá aumentar aproximadamente un 60%. ¿Para qué? Para satisfacer pues las necesidades alimenticias de la población. ¿Por qué debemos aumentar, digamos, las necesidades alimenticias para la población? Porque cada día, pues, el incremento de la población viene aumentando, ¿sí? Se han hecho estudios donde la tasa de natalidad es mucho mayor, incluso es 4 veces más a la tasa de mortandad. Es decir, por cada persona
que, digamos, fallece, nacen 4 personas más. Entonces, esto es una alerta para poder producir más, pero producir más con mejor calidad, con frutas sanas, ¿no? Que no puedan alterar la salud de la persona. Entonces, esto es algo que debemos de considerar. Y para ello, pues, existen los manejos y los controles, ¿sí? Bueno, en otros puntos habremos mencionado que dentro de lo que es la parte de la sanidad vegetal existen diferentes controles, ¿sí? Igual también lo vamos a ver, pero ya le voy adelantando, por ejemplo, que los controles que nosotros más conocemos son los biológicos, los culturales, los etológicos, los legales, los autocidas, ¿sí? Los químicos como último recurso son parte de los controles que ejerce el manejo integrado de plagas. Y el manejo integrado de plagas pues está relacionado a la sanidad vegetal, ya que la sanidad vegetal va a depender mucho pues de estos manejos que le vamos a dar a los cultivos. Entonces, las plantas como tales constituyen el 80% de los alimentos que consumimos y para ello es importante que este 80% se mantengan en un estándar óptimo y adecuado para, digamos, la alimentación de las personas. ¿Mm? Recuerden entonces, y vamos a resumir entonces, que la importancia de la sanidad vegetal es tal que nos permite pues poder reducir esa tasa de daño que tienen el 40% de los cultivos para poder pues mejorar la calidad de vida tanto de los cultivos como de las personas. ¿Ok? Ahora, hay otros importancia que es importante mencionar y está relacionado mucho al incremento de sustancial del comercio y de los viajes internacionales, lo cual pues potenciará el riesgo de propagación de plagas y de enfermedades, ¿no? Tanto de las plantas como en otras áreas geográficas. Y además de ello, es importante también mencionar y hacer hincapié de que el comercio de productos agrícolas en la actualidad pues se triplicó durante las últimas décadas con el valor estimado de 1,7 billones de dólares. ¿Sí? Entonces, ahí entonces surge entonces la importancia de poder establecer una buena sanidad vegetal para nuestros cultivos. ¿Sí? Ahora, la sanidad vegetal con, como función del Estado. A ver, cuando mencionamos la sanidad vegetal como función del Estado, vamos entonces a establecer algunos puntos a considerar. Primero que nada, es importante investigar plagas y enfermedades, ¿sí? El Estado, pues como tal, tiene la obligación de poder investigar acerca sobre las diferentes plagas y enfermedades. Esto pues lo realiza el SENASA, ¿no? Con la finalidad de poder, digamos, registrar el ingreso de cualquier tipo de plagas nuevas o enfermedades nuevas que puedan estar atacando los diferentes frutales y o cultivos. Entonces, el Estado como tal, pues a través de su entidad, va a poder darle esa capacitación a las personas para que puedan, pues, evaluar, monitorear y hacer, digamos, un monitoreo general de lo que es una plaga y una enfermedad. Ahora, también hace inspecciones de los productos, es decir, los productos, tanto químicos como productos biológicos y en general productos, pues, que cuenten con los estándares y con los parámetros de calidad, que no puedan, digamos, generar alteraciones al cultivo ni tampoco alteraciones a la hora de poder, digamos, las personas poder ingerir estos alimentos, ¿sí? Entonces, esto de acá es parte fundamental para el Estado el poder involucrarse en la investigación y en la inspección de los productos. Ahora, también controla el uso de pesticidas, es decir, la cantidad adecuada, el uso irracional de pesticidas que muchas veces en la actualidad se ve reflejado a través, pues, de eh, mutaciones, problemas, digamos, cancerígenos, problemas de repente al sistema nervioso, en fin. Hay muchos productos que pueden alterar el sistema inmunológico de la persona, llámese que pueda, digamos, desmayarse, pueda ingerir, pueda inhalar. Entonces, el producto, ¿no? Es importante controlarlo a través del Estado y que pueda pues darle, digamos, una satisfacción a la persona que va a utilizar o a aplicar estos productos con la finalidad de pues que no puedan sufrir algún daño a nivel de la salud. ¿Ok?
Y también pues determina medidas de protección fitosanitaria, ¿sí? Las medidas que nosotros conocemos en la actualidad y que ya lo hemos mencionado, ¿no? Son los controles que conocemos, son importantes considerarlos para la protección fitosanitaria. Dentro de ello también está el uso adecuado de los EPPs, ¿sí? Los equipos de protección personal. ¿Mm? Estos equipos de protección personal lo que le van a brindar pues es al agricultor o a la persona a que pueda, digamos, estar protegido ante, digamos, el rocío o la caída de algún producto químico a la piel. ¿Sí? Esto es algo que de repente muchos no consideramos, pero es importante considerarlos, ya que, por ejemplo, se ha visto casos y ya han habido reportes, ¿no? De personas que no utilizan su CPP y se mandan a aplicar de repente algún producto y a la hora pues de aplicarlo se ven, digamos, afectados por el tema de repente de la deriva y que pueda caer de repente a la vista o a la piel y esto pueda irritar o causar algún daño. Entonces, el Estado también está involucrado en darle esas medidas de protección fitosanitarias y sobre todo inculcar, capacitar y brindarle, digamos, una orientación a las personas a que puedan utilizar su CPP de manera adecuada. ¿Ok? Y también el Estado también, una de las funciones importantes que pide permiso de exportación y certificados fitosanitarios, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, el Estado también pues forma parte importante de la sanidad vegetal. Su rol involucra bastante pues en la concientización y el que las personas puedan hacer uso de estos productos y además de cumplir con los estándares de sanidad vegetal. Ahora, ¿qué afecta a la sanidad vegetal en los cultivos? Bien, tenemos para esto dos factores, ¿sí? Creo que también muchos ya lo conocemos y lo sabemos, pero es importante también mencionarlos y recalcarlos. Tenemos factores abióticos y factores bióticos, ¿sí? Recuerden que factores abióticos son aquellos factores que muchas veces son difíciles, ¿no? De manejar, ya que muchas veces son factores que escapan de nuestras manos para poder controlarlos, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, del suelo, los factores ambientales como la humedad, la temperatura, luz, nutrientes y pH del suelo. Ahora, muchos me dirán de repente, no, pero la humedad, la temperatura, la luz, el suelo, nutrientes, lo podemos manejar. Sí, de hecho, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Adecuadas en las cuales nosotros le podamos brindar. Por ejemplo, un invernadero para poder de repente controlar la humedad y la temperatura, ¿sí? Para temas de suelo, pues hacer una buen análisis, una buena fertilización que pueda proporcionarme pues una buena calidad de suelo para mi cultivo, igual poder mejorar con ello el pH del suelo y darle los nutrientes adecuados para mi cultivo, ¿sí? Sin embargo, estos factores abióticos son aquellos pues que no tienen, digamos, vida y que lo podemos manejar a través de aplicaciones o manejos, ¿no? adecuados. Los factores bióticos son aquellos que tienen vida, ¿sí? Bio viene de vida, entonces las plantas parásitas, ¿no? Las malezas, los hongos, las bacterias, los virus, los nematos, los insectos, ¿sí? Son aquellos pues que tienen vida. Entonces, estos factores bióticos van a ser los que van a afectar a los cultivos. Recuerden ustedes que parte de la sanidad vegetal, y lo había mencionado al inicio, está involucrado mucho con con la nutrición. Si ustedes se fijan y se dan cuenta, en los factores abióticos está considerando, por ejemplo, el pH del suelo, los nutrientes y el suelo como tal. Y si no fuera importante la nutrición dentro de la sanidad vegetal, crean, de repente no estaría involucrado o no estaría mencionado en esta presentación. ¿Sí? Sin embargo, es importante considerar pues entonces la importancia de la nutrición y del riego dentro de la sanidad vegetal. ¿Sí? Riego, por ejemplo, muchos conocerán y sabrán que, por ejemplo, cuando a veces le damos un riego excesivo a un cultivo de textura arcillosa, nos puede provocar desaturación de agua y como tal eso puede tener problemas de repente de hongos como el Phytium, como el Fusarium, ¿sí? Que pueden alterar el sistema radicular del cultivo. Además de ello, crea una pequeña capa superficial de algas verdes, ¿no? Que esto también pues genera problemas
atrayentes de algún tipo de enfermedad, como son los nematodos, como son las bacterias. Entonces, el rego también forma parte importante dentro de la sanidad vegetal. Y entonces, tanto los factores abióticos como los factores bióticos van a definir entonces cuál es el estándar o el parámetro sanitario de nuestros cultivos. Recuerden que para poder manejar un nemato necesitamos un nematicida. Para insectos, un insecticida; para bacterias, pues un bactericida; para malezas, ¿sí? Un herbicida. Entonces, cada, cada, digamos, factor biótico va a requerir pues de un manejo adecuado. Y es importante que para estos factores abióticos puedan desarrollarse y puedan, digamos, crecer, necesitan un hospedero, ¿no? Y el hospedero más principal de estos tipos de factores bióticos es el cultivo. El cultivo va a ser pues entonces el hospedero donde se van a hospedar tanto las bacterias, los hongos, los insectos y los nemátodos, y ellos pues van a ser los que van a desarrollarse bajo condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, y van a, pues, a proliferar, digamos, y a atacar el cultivo. Y ahí entonces involucra la parte de la sanidad vegetal. ¿Cuál es el efecto del pH del suelo? Bueno, aquí lo menciona y es importante, como les había dicho, y esto también forma parte de la nutrición en el suelo, ¿sí? Entonces, muchos de repente ignoran este punto importante, pero es importante mencionarlo, el efecto del pH del suelo. Y no solamente hablamos de pH de mi caldo de preparación de producto químico, porque muchos me dirán, pues nosotros para preparar un producto químico, pues de repente utilizamos también, reducimos el pH del agua, ¿no? Para poder, digamos, preparar mi caldo de producto químico. Sin embargo, dentro del suelo también es importante manejar el pH. Por ejemplo, el Plasmodiaspora brassicae, que es la hernia de las crucíferas, tiene una mayor severidad cuando son pH cercanos a 5,7. Hablamos de un suelo, pues, este, altamente ácido, ¿sí? Por debajo de, digamos, de 6 ya es un suelo ácido, ¿ok? Entonces, bajo estas condiciones, hay una gran importancia de poder manejar este tipo de suelo para evitar que se desarrolle este tipo de enfermedad. Ahora, hay desarrollos donde este hongo, pues, ¿no? Te cae y es cuando el pH del suelo borda, pues, los parámetros de 5,7 a 6,2. Es decir, ya está llegando, digamos, a un pH ligeramente ácido, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones de 5,7 a 6,2 en ese estándar, ¿sí? El desarrollo, pues, de esta enfermedad, pues, decae. Ahora, ¿cuándo es que esta enfermedad, digamos, es difícil, se puede desarrollar? Cuando el pH, pues, del suelo se encuentra en un pH de 7,8. ¿Sí? Un pH, digamos, alcalino, donde, pues, ya las condiciones no son adecuadas para este tipo de enfermedad. Sin embargo, en condiciones ácidas sí se desarrolla esta enfermedad. Hablando en general, en resumen, la mayoría de hongos y bacterias, ¿sí? Se desarrollan básicamente a pHs entre 5,5, ¿no? a 5 o entre 4,2. Bajo esas condiciones de acidez es donde más se desarrollan las enfermedades. Por ello es importante entonces manejar el tema del suelo. Ahora muchos me dirán, yo tengo un suelo ácido. Cuando es un suelo ácido hablamos de presencia de hidrógeno como elemento y de aluminio. Son los elementos que más ocasionan, digamos, acidez al suelo. Ahora, para poder mejorar esta acidez del suelo, muchos de repente preguntarán cómo yo puedo aumentar, ¿no? la tasa de pH a mi suelo. Pues bien, para eso existen enmiendas, ¿no? Cálcicas, llámese temas de yeso o cal, ¿sí? Sobre todo la cal, importante para poder, pues, aumentar el pH del suelo. Recuerden que un miliequivalente de ácido es neutralizado por un equivalente de calcio. Entonces, haciendo cálculos, y ese de repente es un tema aparte,
que se enfoca bastante en la nutrición vegetal, el poder ver cómo reducir o cómo aumentar el pH del suelo. Son cálculos que se necesita saber para ello, pues, qué es un equivalente, cuál es el peso específico de un elemento como el oxígeno, por ejemplo, cuál es su peso atómico y su estado de oxidación. Conociendo pues estos valores, vamos a poder manejar y poder aumentar entonces el pH de nuestro suelo. Y es un Excel que de repente se le puede proporcionar a ustedes para que puedan también manejar este tipo de condiciones y, no, y de repente evitar pues que se desarrollen este tipo de enfermedades. ¿Ok? Ahora, efecto de la nutrición vegetal, ¿no? De la planta. Aquí está lo que yo les mencionaba al comienzo, ¿se acuerdan? El tema de la importancia de la nutrición en la planta para poder ver el tema de la sanidad vegetal. Bien, como ustedes podrán ver ahí, la nutrición afecta la velocidad de crecimiento y desarrollo de la planta y la rapidez para defenderse. Aquí tenemos algunos ejemplos, como ustedes podrán ver, en el caso del potasio, por ejemplo disminuye la severidad de muchas enfermedades. Esto es algo que también les había mencionado y fíjense ustedes la importancia entonces de aplicar una buena fertilización, una buena aplicación de potasio para los cultivos para poder disminuir la severidad de muchas enfermedades. Y no solamente de enfermedades, sino también de plagas, ¿no? Ya que las células resistentes al tema de enfermedades también le hace resistente al ataque de plagas. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, en un ejemplo claro en la roya del tallo de trigo y pudrición del tallo de maíz, donde altas concentraciones pues aumentan la severidad de nemátodos. Ahora, tampoco es que yo quiero mejorar las condiciones, evitar que mi cultivo o mi frutal se llene pues de enfermedades o de plagas y entonces yo le voy a aplicar bastante potasio. No, eso tampoco no se debe de dar. ¿Por qué? Porque siempre y también dentro de la nutrición vegetal existen unos balances, ¿sí? Unos balances que se le llama relaciones tanto de elementos como el potasio, el calcio y el magnesio que deben de cumplirse. ¿Qué pasa cuando un elemento está por encima de otro o cuando no cumple, digamos, esa relación? Muchas veces el elemento no es absorbido por la planta. Entonces, ¿de qué vale que yo le aplique un potasio con la finalidad de mejorar o disminuir la enfermedad de mi cultivo cuando estoy aplicando potasio y estoy disminuyendo las tasas de calcio y de magnesio y estoy aumentando la tasa de potasio? Ya va a haber un desbalance y va a haber de repente deficiencias de calcio y de magnesio. Siempre es bueno entonces hacer un estudio, revisar mi contenido de potasio y si lo tengo alto, pues evitar utilizar potasio a nivel del sistema radicular. Lo que se podría de repente realizar o hacer es hacer una aplicación foliar, ¿sí? Pero al hacer una aplicación ya vía sistema de riego va a ser un poco complicado porque vamos a generar un desbalance, ¿sí? Eso ya involucra la parte nutricional del suelo. Ahora, abundancia de nitrógeno también es importante, ya que incrementa el crecimiento de los brotes, ¿no? El rameo del cultivo, plantas muy suculentas y plantas más apetecidas. Cuando hay, digamos, un exceso de nitrógeno, las plantas se vuelven más suculentas, es decir, son más atrayentes para las plagas. Las plagas como tales buscan aquellos cultivos, pues, que se encuentran de manera sensibles y que puedan estar de repente realizando cualquier tipo de exudación que puedan atraerlos. Al incorporar bastante nitrógeno, la planta se vuelve más sensible y apetecible para el cultivo. Por ello es importante entonces disminuir las tasas de nitrógeno. Hoy en la actualidad existen, por ejemplo, un equipo que de repente muchos utilizarán en sus campos, los famosos SPAT, que son medidores de clorofila, donde a través de ese parámetro, de ese rango, y con ayuda de una tabla, vamos a poder monitorear la cantidad de nitrógeno que tiene el cultivo. Bajo esos estándares, entonces, de mediciones, vamos a poder ver si nuestro cultivo, pues, tiene un exceso de nitrógeno o es que de repente, más bien al contrario, le está faltando nitrógeno. Entonces, hay que revisar y monitorear esos detalles. Y por último, pues la prolongación de la fase vegetativa, donde las plantas también se vuelven más suculentas. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes la importancia de conocer el efecto de la nutrición vegetal dentro de los cultivos.
Aquí tienen, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no?, de los efectos de los niveles de nitrógeno y potasio en la severidad de enfermedades en plantas. Para el caso de patógenos o enfermedades como la Fucsinia perdón, que es la roya, ¿no?, niveles bajos de nitrógeno, fíjense, los daños, ¿no?, son más disminuidos, no existe mucha presencia de daños. Cuando el nivel de nitrógeno es alto, la Fucsinia, la roya, ¿no?, ataca con mayor fuerza al cultivo. Fíjense, o sea, niveles altos entonces provocan que la enfermedad puede ingresar con mayor facilidad y puede atacar al cultivo, a diferencia cuando los niveles son bajos. Cuando el nivel de potasio, pues en este caso también es bajo, al contrario que el nitrógeno, ¿no?, la enfermedad ingresa al cultivo. Y cuando el nivel, por ejemplo, de potasio es alto, aquí sí disminuye. Pero para ello, ustedes me preguntarán, pues entonces, ¿cómo hago? Si aumento un nitrógeno o bajo el potasio, entonces, ¿cómo hago para mantener? Ahí viene entonces el valor de conocer la nutrición vegetal a través de los análisis, tanto foliares, tanto como los análisis también de raíces, que puedan ayudar a poder mantener un equilibrio, y ahí viene la importancia de mantener el equilibrio de las relaciones de los elementos. Y cada elemento tiene una relación. Por ello es importante entonces conocer también la nutrición vegetal de los cultivos para poder evitar que estos daños puedan ah, establecerse, ¿no? Hay una relación de repente, un ejemplo, ¿no?, de 2:1 para el caso de nitrógeno y para el caso de potasio 1. Es decir, necesito 2 unidades de nitrógeno y 1 unidad de potasio. Si yo le aumento, por ejemplo, una relación que sea al revés, 1 de nitrógeno y 2 de potasio, ya hay un desnivel. ¿Por qué? Porque el nivel adecuado para un cultivo tiene que ser 2:1. Entonces, esos niveles son muy importantes conocerlos y determinarlos dentro de nuestro cultivo. Entonces, las causas más comunes del crecimiento deficiente de las plantas y de la destrucción de cosechas son las enfermedades, ¿no? El clima, la maleza y las plagas son importantes poder evitar, pues, que se desarrollen, ¿no? Acá tienen una hoja, la imagen de una hoja, y tienen sus ramificaciones. Y aquí vienen ustedes, pues, la presencia de algunas plagas o enfermedades, ¿no?, donde se ven claramente las manchas marrones, manchas negras, manchas blancas, ¿no?, donde esta hoja pues está completamente dañada, alterada, ¿no?, por el ataque de una enfermedad. Plagas agrícolas, bien, importante mencionarlas rápidamente también. Hay plagas pues agrícolas que en este caso van a ocasionar daño significativo dentro de los cultivos. Pero, ¿qué es una plaga agrícola? Bien, plaga agrícola entonces es cualquier población de un organismo que pueda reducir el rendimiento y o calidad del cultivo en un nivel que afecte el rendimiento económico. ¿Ok? Entonces, es aquella población pues u organismo pues que pueda reducir el rendimiento. Generalmente, las plagas, ¿sí?, son aquellas pues que ocasionan pérdidas económicas y pérdida de calidad de los cultivos. Ustedes podrán ver ahí, por ejemplo, el tema de los insectos, ¿sí? Y dentro de la sanidad vegetal es importante conocer qué es un insecto. No solamente qué es un insecto, sino cuál es, digamos, la metamorfosis de un insecto. ¿Qué especie de insecto es la que presenta mi cultivo? ¿En qué estadio se encuentra el insecto? ¿Cuáles son las piezas bucales que tiene el insecto para poder yo controlar y saber a lo que yo pueda manejar dentro de mi manejo integrado? Hay plagas, pues como los insectos, que son vectores que transmiten enfermedades de una planta enferma a una planta sana. Hay insectos pues que devoran o perforan los tallos, hay insectos que se alimentan pues de las hojas, hay insectos que atacan en este caso a las flores, ¿no? Hay insectos que también puedan atacar entonces al tema de las frutas, en fin. Entonces es importante conocer entonces bajo este criterio, bajo este sentido, entonces, ¿qué es un insecto?
¿sí? Entonces, el insecto como tal, pues está formado por tres partes, ¿no? Que es cabeza, tórax y abdomen. Este insecto, pues, va a ser el que va a, digamos, alimentarse de la parte más enriquecida por la cual necesita. En el caso de las larvas, por ejemplo, que se alimentan bastante, pues, tanto del fruto como de las hojas. Y la importancia de manejar el estado larval es considerable, ya que es el estado en el cual hace más daño a los cultivos. ¿Sí? Entonces, esto de acá es importante mencionarlo y recalcarlo para poder tenerlo en cuenta y en consideración. En cuanto a las enfermedades, pues son aquellas respuestas de los tejidos vegetales a microorganismos fitopatógenos o a factores ambientales, las cuales alteran la función, la forma y la estructura de la planta. Entonces, las enfermedades, para que una enfermedad pueda desarrollarse, es importante el huésped, ¿sí? El agente patógeno y las condiciones ambientales. Es un triángulo que muchos deben de conocer, en la cual, pues, para que exista el desarrollo de una enfermedad, tiene que haber esos tres factores. Basta que, digamos, uno falte para poder mencionar y decir de que la enfermedad no se va a poder desarrollar. ¿Sí? Aquí tienen enfermedades, entonces, ¿no? Necrosis, problemas de eh, fumagina, ¿no? Clorosis férrica, clorosis por algún tema de repente de amarillamiento. Pues todos esos detalles es importante detectarlos. Ahora, ¿cuáles son los niveles de daño económico y umbrales de daño? El nivel de daño económico, conocido con las siglas NDE, vienen a ser la densidad de la población de plagas o nivel de daño en cultivo donde hay pérdidas económicas. Como su nombre lo menciona, nivel de daño económico. ¿Por qué? Porque hay pérdidas económicas. Es decir, aquello que de repente nosotros nos hemos proyectado a realizar en un cultivo, ¿sí? El tema de la evaluación de un cultivo es importante para poder determinar cuál va a ser mi proyección o cuánto va a ser mi quilaje que yo voy a poder aportar a mi cultivo. Y cuando existe un nivel de daño económico, pues es aquel donde el nivel de daño económico se ve alterado, producto pues de la presencia de estas plagas, ¿no? Que nos hacen, en vez de ganar, perder los rendimientos. ¿Sí? Naturalmente, la persona o el agricultor que pasa por este nivel de daño económico, en vez de ganar, pierde pérdidas de ganancia. ¿Sí? Entonces, lo importante es no llegar a este nivel de daño económico. Luego viene el umbral económico, conocido por las siglas UE, o también conocido como umbral de decisión, con las siglas UD. ¿Cuál es la diferencia entre el nivel de daño económico y el umbral económico? Bien, el umbral económico viene a ser la densidad de población de plagas donde el productor debe iniciar la acción de control para evitar pues que la población sobrepase el nivel de daño económico en el futuro. ¿Sí? Entonces, bajo esos estándares y lo que habíamos mencionado, yo les pregunto, ¿qué es primero? ¿Manejar mi umbral económico o manejar mi nivel de daño económico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo que yo debo de tomar como prioridad a la hora de ejercer, digamos, una sanidad vegetal? ¿Qué debo de manejar? ¿Mi umbral económico o debo de manejar primero mi nivel de daño económico? ¿Qué es primero? Mi nivel de daño económico. ¿Perdón? Mi nivel de daño económico. Mi nivel de daño económico. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Cierto? ¿Está bien? Disculpe, creo que primero sería controlar la plaga para a partir de ello recién ver la pérdida económica, ¿no? O si es que llegamos Claro, a la pérdida económica. correcto. ¿Sí? Entonces, eso sería, lo que tú mencionas está muy bien. Así es. Entonces, es mi umbral económico. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense ustedes, y acá está la definición. Es la densidad poblacional de la plaga donde el productor debe iniciar, fíjense, iniciar
la acción del control para evitar que la población sobrepase el nivel de daño económico. ¿Y qué es el nivel de daño económico? Es cuando hay pérdidas económicas. Aquí está. ¿Ves? Lo que mencionó el compañero está muy bien. Entonces, pero para ello yo tengo primero entonces que revisar mi umbral económico para poder yo aplicar, digamos, algún manejo, ¿no? O algún producto que yo quiera aplicar a algún tipo de plaga o disminuirla, es importante para no llegar a mi nivel de daño económico. ¿Cómo le explico esto mejor? Fíjense acá, este es mi umbral de daño, ¿sí? Fíjense, tengo acá mis coordenadas en el eje Y, mis coordenadas en el eje X. Esta es una densidad poblacional X, una plaga X, ¿sí? O una enfermedad X. Ustedes puedan llamarlo, por ejemplo, un Elamospalpus, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, un Elamospalpus, para el caso de, por ejemplo, del cultivo de espárrago, ¿no? Y este es el tiempo. Ok, tengo mi plaga y tengo el tiempo. Considero y veo que mi umbral, ¿sí? De presencia del Elamospalpus empieza a crecer. Digamos que este es mi umbral de daño. En esta raya punteada de color negro, ¿sí? Es mi umbral de daño. O sea, hasta acá yo no tengo ya problemas, ¿sí? No tengo problemas porque, digamos, hago mi control, mis aplicaciones, mis monitoreos y no voy a tener problemas de pérdidas económicas. Pero, ¿qué pasa cuando este nivel supera por encima del umbral de daño? En esta franja que ustedes pueden ver acá entre la línea negra y la línea amarilla, ¿no? Que de repente faltó colorearla, está el nivel de daño económico. Por encima de este nivel o este umbral, ya tengo pérdidas de nivel de daño económico. ¿Por qué? Porque voy a tener que hacer mayor, de repente, aplicaciones de productos, mayor, de repente, personal que puedan monitorear, que puedan hacer algún tipo de limpieza, ¿no? Un control cultural, un control biológico, hacer liberaciones, en fin, me va a traer un nivel de daño económico y aparte de ello, ¿no? Si el cultivo está en por ejemplo, en este tema del Lamospalpus, está en brotación, ¿no? O está de repente el desarrollo del turión, ¿no? El Lamospalpus, ustedes como saben o sabrán quizás para algunos que manejan el cultivo, en el espárrago, por ejemplo, ingresa por la base del turión y perfora, digamos, la parte interna del turión, pues ocasionando pues una pérdida que es un turión pues no es portable, ¿no? Es un descarte, no se puede exportar y como tal ya es una pérdida que estamos ocasionando en nuestro cultivo. Entonces, esto de acá es lo que nosotros debemos de evitar, que mi umbral de daño pues no supere pues la presencia de la plaga. Entonces, como dijo el que pudo comentar, ¿sí? El compañero, es que primero es atacar la plaga para poder evitar pues que yo tenga pérdidas en nivel de daño económico, ¿sí? Entonces, esto ya es un cuadro que nos ayuda muy bien a poder pues establecer ese control y ese manejo y evitar tener pérdidas de daño económico, ¿ok? Cualquier duda, cualquier consulta la pueden hacer, ¿ok? Bien, entonces para eso también existen mediciones tanto de la enfermedad como de las plagas. ¿Sí? Existe pues incidencia y severidad. Incidencia, que se mide en porcentajes, ¿no? Digamos, la pregunta del millón es ¿cuántos individuos están afectados? Para ello existe una pequeña fórmula, ¿no? La que ustedes pueden ver ahí. ¿No? Incidencia en porcentaje va a ser igual al número de plantas enfermas dividido entre el número total de plantas evaluadas por 100. ¿Por qué 100? Para tener el valor en porcentaje. Entonces, digamos, supongamos que mi número de plantas enfermas, ¿no? Yo he evaluado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 100 plantas, ¿ok? 100 plantas. Y por ahí de las 100 plantas que yo he evaluado, me doy con la casualidad
que 50, ¿no? Número de plantas están enfermas. Ahora, la pregunta es entonces, para yo poder saber mi incidencia, ¿qué es lo que tengo que yo dividir, ¿no? Como numerador y denominador para yo poder establecer mi incidencia en un cultivo X, por ejemplo. Entonces, yo como le mencioné, tengo 50 plantas enfermas, eso va en el numerador o en el denominador. A ver, numerador o denominador. ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo les doy un ejemplo, ¿sí? A ver, quisiera que puedan participar. Yo tengo 25 plantas evaluadas y de las 25 plantas evaluadas, 7 están enfermas o 7 están con presencia de daños. Mi pregunta es, ¿cuál sería la incidencia? A ver, les estoy poniendo un ejemplo. 27 plantas evaluadas y de las 27, pues 7 están enfermas. A ver, ¿cuánto sería mi porcentaje de incidencia? ¿Tienen ese dato? ¿Lo han hallado? ¿Lo han calculado? El 25,92%. Exacto. Muy bien. Correcto. Sí. Esa sería mi incidencia, en este caso, de un cultivo que está atacado por alguna enfermedad. Entonces, con ello yo voy a saber entonces que de mi 100% prácticamente el 26% está afectado. ¿Mm? Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Qué haría yo sabiendo de que mi campo tiene un 26% de plantas enfermas? ¿Qué es lo primero que yo haría? Una toma de decisión, ¿no? Correcto, una toma de decisión. ¿Sí? Entonces, ya he evaluado mi campo, ya conozco mi incidencia que tiene mi campo, ahora es hora de tomar una decisión. ¿Qué decisión podríamos tomar en ese punto o bajo ese criterio de nivel de incidencia? De repente un control, podría ser un control químico para poner un par y de ahí regresar a los otros controles, ¿no? Control cultural o dependiendo del patógeno que se nos esté presentando, ¿no? Claro, sí. Eh, Cuando el nivel, pues, supera, de incidencia, supera muchas veces, bueno, esto va a depender también de la enfermedad o de la plaga, ¿no? Hay plagas que por encima de, por ejemplo, de 25%, ya es un nivel crítico, un nivel de daño económico que vamos a tener que hacer uso de, productos químicos, ¿no? Un control químico. Hay algunas enfermedades que por encima del 10% simplemente ya es un nivel extremo en la cual debemos aplicar. Entonces, bajo este criterio, hablando de manera general, que ya prácticamente es una incidencia del 26%, requiere de un control más severo, ¿sí? Un control más estricto, un control curativo a través del manejo de productos químicos, ¿sí? Entonces, bajo este punto, entonces, lo que yo quiero mencionarles es que conocer la incidencia es muy importante, ¿sí? Para yo poder tomar mis decisiones, ¿sí? Y poder, pues, reducir estos problemas de enfermedades en el cultivo. Ahora, ya pasando a otro punto, es importante también conocer la severidad de un cultivo. Y básicamente es cuando nos hacemos de repente las preguntas de qué tan afectado está mi campo, ¿no? En este caso, pues, es una escala subjetiva que adapta al caso particular, ¿no? Bien, entonces, tanto la incidencia como la severidad son importantes. Uno, para yo conocer cuántos individuos están afectados o cuánto de mi área o de mi cultivo está afectado. Y a través de la severidad es qué tan afectado está, ¿no?
Yo puedo tener de repente, como el ejemplo que les puse, ¿no? 27 plantas totales y 7 están, digamos, afectadas. Ahora, de esas 7 que están afectadas, la pregunta es, ¿qué tan afectadas están? ¿No? Porque pueden estar afectadas, sí, pero de repente no están tan afectadas como para yo decir de repente, pues no, voy a aplicarle un producto, pues, de etiqueta, pues, de repente, no sé, amarilla o etiqueta roja, ¿no? ¿Qué tanto están afectadas? O sea, es decir, yo tengo una hoja, yo la divido en 4 partes, ¿no? Una hoja, por ejemplo, puede estar enferma las 4 partes y puedo decir que esa hoja pues está afectada al 100%. Puedo tener otra hoja que también está dañada, pero no está dañada pues las 4 partes, sino solamente una parte. Entonces está dañado el 25%. Entonces, esto es importante también conocer y evaluar. Para ello es importante la evaluación y el monitoreo dentro de la sanidad vegetal. ¿Ok? Es importante entonces conocer todo lo que es incidencia y todo lo que es severidad. ¿Ok? Cualquier duda, consulta, recuerden, la pueden hacer. Bien, ahora es importante entonces la cuantificación de la severidad. ¿No? Aquí tiene un ejemplo rápido, ¿no? Del modo de evaluación de la roya del café, ¿no? Es lo que yo le decía, severidad. Tengo una hoja completamente sana, 0%, ¿no? Grado cero, mejor dicho, grado cero. Una hoja que ya tiene, digamos, ciertos indicios de presencia de roya y el grado aumenta a un 1. ¿Por qué? Porque ya de repente ya hay más de 10 presencias de roya en la hoja. Grado 2 cuando digamos, la presencia aumenta más. Grado 3 mucho mayor. Grado 4 fíjense, ya prácticamente casi toda la hoja está dañada de la roya. Y si hablamos de repente de un grado más, un grado 5 pues ya hablamos de repente de una hoja totalmente dañada, ¿no? Entonces hay grados. Para evaluar entonces la severidad es importante manejar los grados, ¿sí? Algo de repente que en los cultivos, y sobre todo en los frutales, se maneja bastante, ¿no? Grado 1 sano o sin síntomas. Grado 2 perdón, grado 1 síntomas visibles que llegan al 5%. Grado 2 cuando los síntomas llegan al 20%. Grado 3 cuando llegan de 21 a 50%. Y grado 4 pues mayor al 50% del área foliar afectada, ¿no? Entonces, esa es la forma como se evalúa la severidad, totalmente distinto a lo que es incidencia. ¿Sí? Bien. El monitoreo entonces es importante. ¿Sí? Saber buscar y saber cuándo buscar es muy importante, ¿no? Hacer un chequeo. Para ello existen pues personas capacitadas que son aquellos que evalúan y registran la presencia de una plaga o de una enfermedad y a través de ello pues poder darle un control, un manejo adecuado para la plaga o la enfermedad que se está presentando en mi cultivo. Y aquí viene pues lo que es el manejo integrado de plagas, ¿sí? Rápidamente pues es reunir ventajas de los diferentes métodos de control de acuerdo a las condiciones específicas de cada cultivo. Superar entonces el viejo concepto de erradicar o exterminar microorganismos y o insectos porque raramente o difícil que nosotros podamos exterminar una enfermedad o una plaga siempre va a estar. Lo importante es mantenerla por nivel debajo del umbral de daño, ¿no? Que no llegue al nivel de daño económico, pero siempre van a haber plagas. Entonces, erradicar va a ser algo imposible, pero sí controlarlo. ¿Ok? Y en eso consiste el manejo integrado de plagas. ¿Cuáles son? Bueno, aquí están lo que nosotros conocemos y lo que le había mencionado: control biológico, control etológico, control químico, control legal, control cultural y el fitomejoramiento, ¿sí? Donde después hacer uso de plantas más resistentes al ataque de plagas y de enfermedades, ¿sí? Todo esto, pues, es importante detallarlo y mencionarlo porque a través de ello, pues, vamos a poder mejorar las condiciones del cultivo, tener un buen rendimiento y sobre todo, pues, evitar, pues, que la calidad de mi cultivo o de mi fruta sea dañada por estos temas, ¿sí? Lo importante es mencionar acá que de estos, podríamos decir, 6 métodos, ¿no?
o manejos, el que es, digamos, más amigable, ¿no? O más usado para poder mantener un ambiente económico, un ambiente armónico con el ecosistema, es el control biológico. ¿Sí? Y de ello, pues, vamos a hablar rápidamente, como por ejemplo el control biológico, que es la utilización de los enemigos naturales de-